Ella abrió el estado de cuenta bancario y su mundo se vino abajo. Después de 25 años de matrimonio, descubrió pagos secretos a una universidad. Su esposo, un ejecutivo exitoso, financiaba los estudios de alguien a escondidas. Entre lágrimas y desconfianza, una verdad perturbadora comenzó a emerger. Una historia de traición, descubrimientos y decisiones que cambiarán 3 vidas para siempre. Prepárate para una revelación que te encogerá el corazón. Deja tu like, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. 25 años de matrimonio reducidos a un trozo de papel. Así me sentí aquella tarde de marzo, mientras organizaba los documentos para la declaración anual de impuestos. Siempre fui yo la responsable del papeleo de la casa. Ricardo nunca tuvo paciencia para números que no involucraran directamente su carrera ascendente. Irónico, ¿no? Un ejecutivo que conquistó el sector financiero incapaz de llenar un simple formulario de la declaración anual. «Tú haces eso mucho mejor que yo, querida», decía, con aquella sonrisa que durante décadas me hizo creer que éramos un equipo perfecto. Entre carpetas amarillentas y estados de cuenta bancarios, antiguos, encontré algo que no debería estar allí. Un papel que parecía fuera de lugar, como si se hubiera escapado de otra vida, de otra historia que no era la nuestra. Transferencias mensuales sustanciales a una universidad privada de prestigio durante más de 2 años. Cantidades significativas que salían de nuestra cuenta conjunta sin que yo lo supiera. Cómo una mujer de 52 años, que dedicó su vida entera a la familia, podría no notar un agujero así en el presupuesto. Simple. Confianza ciega. La enfermedad silenciosa que corroe. Los matrimonios por dentro, sin síntomas aparentes, hasta que todo el cuerpo colapsa. El papel temblaba en mis manos. No sé si por la brisa que entraba por la ventana, o por el temblor que súbitamente se apoderó de mi cuerpo. Ricardo estaba financiando los estudios de alguien secretamente. Ninguno de nuestros hijos estudiaba en esa institución. Pablo ya había terminado la universidad 3 años antes, y Sofía estaba estudiando en el extranjero con una beca. La sensación de traición fue inmediata, como un golpe en el estómago que te deja sin aire. «Calma, Elena. Debe haber una explicación», intenté decirme a mí misma. Pero la vocecita de la intuición, esa misma que ignoré tantas veces durante mi matrimonio, gritaba ahora como una sirena de ambulancia. Algo estaba mal, muy mal, y yo, con mi irritante tendencia a evitar confrontaciones, a mantener la paz a toda costa, sabía que enfrentaría mi mayor dilema: buscar la verdad o acomodarme en la ignorancia que por tanto tiempo me sirvió de cobija. Guardé el estado de cuenta en una carpeta separada, lejos de los ojos de Ricardo. Necesitaba pensar, elaborar un plan. Ya no era la joven impulsiva que un día fui. Años de maternidad y vida conyugal me enseñaron que las mejores batallas se ganan con estrategia, no con explosiones emocionales. En las semanas siguientes, inicié mi investigación silenciosa. Pasé a observar cada movimiento de Ricardo con ojos de águila. El celular protegido con contraseña que nunca dejaba desatendido. Las llamadas atendidas siempre lejos de mí. Las horas extras que se multiplicaban. Y las menciones frecuentes a una tal asistente que yo nunca había conocido. «Lucía me está ayudando con ese proyecto especial», comentaba casualmente, mientras yo servía la cena que había preparado cuidadosamente. «Qué bueno, querido», respondía, mientras tragaba no solo la comida, sino también la sospecha que crecía. Una noche en que Ricardo salió para una cena de negocios, algo que se había vuelto demasiado común para mi gusto, decidí rebuscar en su despacho en casa. No me enorgullezco de ello, pero la urgencia de saber era mayor que cualquier resquicio de ética matrimonial que aún pudiera existir. Entre papeles organizados metódicamente, un rasgo que siempre admiré en él, encontré recibos de restaurantes, caros en fechas en que él había dicho estar trabajando hasta tarde. Restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Mi corazón se aceleró. Primera evidencia concreta de que algo no encajaba en la historia perfecta que yo creía vivir. El IOS, tradicional festival de otoño de nuestra ciudad, se acercaba. Durante 20 años, desde que nos mudamos aquí, participábamos juntos en este evento que celebra las tradiciones locales. El aroma de antojitos, las presentaciones folclóricas,
la música que llenaba las plazas. Era uno de los pocos momentos en que veíamos a Ricardo realmente relajado, lejos de las presiones del trabajo. Para mi sorpresa, anunció durante el desayuno: «Elena, no podré ir al festival este año. Surgió un viaje de negocios inaplazable». Tomé un sorbo de mi café, que súbitamente parecía más amargo. ¿Viaje? ¿Justo ahora? El festival es una tradición nuestra. Mi voz salió más débil de lo que me hubiera gustado. Es precisamente por eso que te aviso con anticipación. Sé cuánto te gusta, pero este cliente es muy importante. ¿Entiendes, verdad? Su tono era suave, casi ensayado. Y lo peor, yo entendía. Siempre entendí. Siempre acepté. Siempre me puse en segundo lugar. Porque, al fin y al cabo, su éxito era el éxito de la familia, ¿no era así? ¡Qué estupidez la mía! Claro que entiendo. Mentí, con una sonrisa tan falsa como sus excusas. Los negocios no esperan. Cuando llegó el día del festival, contrariando todas mis tendencias no confrontacionales, tomé una decisión. No iría al evento. En lugar de eso, seguí a Ricardo. Me vestí con ropa discreta, me puse lentes oscuros y un sombrero. Ridículamente, obvia, lo sé, pero fue lo mejor que pude improvisar. Vi cuando salió de casa con una maleta pequeña, subió al coche y partió. Lo seguí con mi propio vehículo, manteniendo una distancia segura. Para mi sorpresa, no fue al aeropuerto. Condujo durante aproximadamente media hora, hasta llegar al campus de la universidad mencionada en los estados de cuenta. Estacionó y caminó con pasos decididos hasta la cafetería del campus. Se encontró con una joven, probablemente de unos 20 años. Desde donde estaba, pude observar que era guapa, de cabello oscuro y sonrisa luminosa. Se abrazaron por demasiado tiempo para un saludo casual. Mi estómago se contrajo en un nudo doloroso. La conversación entre ellos parecía fluir con una intimidad irritantemente natural. Ricardo sonreía de una manera que hacía años no veía en casa. Espontáneo, genuino, sin el peso que parecía cargar cuando estaba con nosotros. Y entonces noté algo que hizo que se me helara la sangre. La joven llevaba un collar. No un collar cualquiera, sino idéntico al que Ricardo me había regalado en nuestro 15º aniversario de bodas. Una pieza que él había jurado que era exclusiva, diseñada especialmente para mí. Exclusiva como yo, supongo, murmuré para mí misma, con una risa amarga que enmascaraba las lágrimas que amenazaban con caer. La ironía de la situación no se me escapaba. Allí estaba yo, escondida como una delincuente, espiando a mi propio marido. Aquella escena fue suficiente. Regresé a casa con un peso en el pecho que parecía aplastarme. No necesitaba ver más. El mensaje era claro como el agua. Había otra persona, una joven, brillante, con toda la vida por delante. Alguien a quien Ricardo financiaba secretamente con dinero que debería ser nuestro, de nuestro futuro, de nuestra seguridad. Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama, intentando encontrar alguna explicación que no involucrara la traición, más obvia. Cuando Ricardo llegó al día siguiente, contando animadamente sobre negociaciones exitosas en una ciudad que nunca pisó, observé la actuación con un distanciamiento casi clínico. ¿Cómo era posible mentir mirando directamente a los ojos de alguien? 25 años juntos, 2 hijos criados, una vida compartida, y allí estaba él, fabricando una realidad alternativa con la desenvoltura de un actor premiado. En los días que siguieron, busqué información sobre la universidad. A través de una vieja amiga que trabajaba en la administración, descubrí algo que solo intensificó mi angustia. La joven que vi con Ricardo era una estudiante de ingeniería, considerada brillante por los profesores. Y más revelador aún, sus colegiaturas eran pagadas íntegramente por un benefactor anónimo desde hacía más de 2 años. No eran solo pagos recientes, era una relación establecida, nutrida a lo largo del tiempo, mientras yo vivía en mi inocente, la completa ignorancia. En lugar de confrontar a Ricardo inmediatamente, decidí usar mis habilidades organizacionales, esas mismas que él tanto apreciaba cuando se trataba de administrar nuestra casa, para planear mis próximos pasos. La rabia inicial dio paso a un sentimiento más frío, calculado. Si él podía jugar a este juego, yo también podía. Programé una cita con un abogado,
supuestamente para discutir el papeleo de la casa nueva que planeábamos comprar. En realidad, quería entender mis opciones si todo se desmoronaba. Y todo indicaba que así sería. Durante esa consulta, vino el segundo giro inesperado. Descubrí que Ricardo había abierto una cuenta conjunta con otra persona, utilizando recursos que deberían haber estado destinados a nuestra jubilación. El abogado, un hombre de mediana edad con ojos cansados que probablemente ya había visto historias como la mía cientos de veces, explicó que tenía derechos, que podría reclamar parte de esos fondos en caso de divorcio. Divorcio. La palabra flotó en el aire como un espectro, aterradora y al mismo tiempo extrañamente liberadora. Yo, que había dedicado mi vida entera a la construcción de una familia, ahora contemplaba su fin. Qué ironía del destino. Las fiestas patronales de la ciudad se acercaban, otro evento tradicional al que solíamos asistir en familia, antes de que nuestros hijos se fueran de casa y antes de que Ricardo se volviera tan ocupado con su trabajo. Decidí ir sola, quizás para demostrarme a mí misma que todavía podía encontrar placer en las pequeñas cosas, incluso con el corazón roto. El destino, sin embargo, parece apreciar el teatro del absurdo. Mientras caminaba entre puestos coloridos, el aroma de tamales y café de olla en el aire, me crucé accidentalmente con ella, la joven de la cafetería. Nuestras miradas se encontraron brevemente, y noté algo perturbador. Parecía reconocerme. Había una chispa de reconocimiento en sus ojos, seguida por lo que parecía ser culpa. En lugar de alejarme, tomada por un impulso que ni yo misma comprendí, decidí abordarla. «Hola», dije, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «¿Estás disfrutando la fiesta?» Pareció sorprendida por mi acercamiento, pero respondió educadamente. «Sí, es mi primera vez aquí. Es todo muy bonito». «¿Primera vez en la ciudad?», pregunté, fingiendo ignorancia. «No, estudio aquí desde hace algunos años, en la universidad pública». Una mentira. Yo sabía exactamente dónde estudiaba, pero nunca había tenido oportunidad de venir a este evento. «Entiendo. ¿Trabajas también o solo estudias?» «Solo estudio. Tengo un apoyo financiero». Titubeó, claramente incómoda con el rumbo de la conversación. «Qué bueno. Es difícil compaginar estudios y trabajo». Hice una pausa calculada. «¿Conoces a mucha gente en la ciudad?» «A algunas personas, principalmente de la universidad». Parecía cada vez más ansiosa por terminar la conversación. «Ah, y conozco a su esposo, de su empresa. Ricardo es un mentor para mí». Mentor. La palabra me golpeó como una bofetada. La farsa estaba ante mí, descarada, vestida en eufemismos educados. «Qué interesante», respondí, manteniendo la compostura. «Ricardo nunca mencionó que orientara a jóvenes estudiantes». «Él es muy discreto», dijo rápidamente. «Bueno, necesito irme ahora. Fue un placer conocerla, señora». «Elena», completé. «Elena Mendoza». Un destello de pánico atravesó sus ojos. «El placer fue mío, señora Mendoza». Mientras la veía alejarse apresuradamente, una extraña calma se apoderó de mí. Ahora tenía un nombre para el rostro que atormentaba mis pensamientos, y ella sabía quién era yo, lo que significaba que Ricardo probablemente hablaba de mí. ¿Qué tipo de historia contaba? ¿Sería yo la esposa cruel y controladora que no lo comprendía? ¿La mujer fría que no satisfacía sus necesidades? ¿O solo una sombra, una mención pasajera, un obstáculo inconveniente en la vida que él realmente deseaba? Los meses siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Observé a Ricardo volverse cada vez más distante, llegando tarde a casa, inventando excusas para viajes de fin de semana y reuniones nocturnas. Mientras tanto, comencé a reconstruir mi independencia en silencio. Retomé el curso de contabilidad que había abandonado cuando nos casamos para apoyar su carrera. «No, necesitas trabajar, querida. Mi sueldo es suficiente para los dos», había dicho, y yo, enamorada e ingenua, creí que eso era amor, no control. Las clases 3 veces por semana se convirtieron en mi refugio, un espacio donde yo no era la esposa traicionada, sino solo Elena, una alumna dedicada con un futuro por delante, incluso a los 52 años. Hice amistades, redescubrí el placer de aprender, de ejercitar mi mente más allá de las tareas domésticas y las obligaciones sociales que acompañaban el estatus de esposa de un ejecutivo. Una mañana de sábado,
Mientras Ricardo supuestamente jugaba golf con colegas de trabajo, recibí una llamada inesperada. Era alguien de la secretaría de la universidad, felicitándonos por la inversión en la educación e invitándonos a la graduación de un alumno becado. El funcionario mencionó que la estudiante había indicado a Ricardo como su patrocinador, oficial para recibir honores en la ceremonia. «Debe haber algún error», respondí automáticamente, mi voz calmada contradiciendo el tumulto interno. «Mi esposo no patrocina a ningún estudiante». Un silencio incómodo del otro lado de la línea. «Oh, le pido disculpas. Quizás me he puesto en contacto con la familia equivocada. ¿El señor Ricardo Mendoza no es su esposo?» «Sí, es mi esposo». Las palabras sonaron amargas en mi boca. «Bueno, él consta en nuestros registros como el responsable financiero de la estudiante Valeria Andrade. Ella lo indicó para recibir una mención honorífica durante la ceremonia de graduación, como agradecimiento por el apoyo durante todo el curso. Valeria Andrade». Ahora el fantasma tenía un nombre completo. Y no solo eso. Mi marido sería públicamente reconocido por su apoyo. La humillación parecía no tener fin. Entiendo. Debe haber habido alguna confusión, pero lo verificaré. Con mi marido. Gracias por el aviso. Colgué el teléfono y me permití un momento de desesperación pura. Lloré como no lloraba en años. Sollozos profundos que parecían venir del fondo del alma. Lloré por la joven que fui, por las elecciones que hice, por el tiempo perdido, por la confianza rota. Y entonces, cuando las lágrimas se secaron, algo dentro de mí se transformó. El dolor todavía estaba allí, intenso como una herida abierta, pero junto a él crecía algo nuevo, una determinación feroz, una claridad de propósito que nunca había sentido antes. Era hora de dejar de ser espectadora de mi propia vida. En la tradicional muestra gastronómica regional, evento que reunía a toda la alta sociedad local, encontré a Teresa, antigua colega que trabajaba como secretaria, ejecutiva en la empresa de Ricardo. Después de algunas copas del premiado vino de la región, se le soltó la lengua. «Elena, ¿cómo estás lidiando con toda esta situación?», preguntó, en tono de confidencia exagerada por el alcohol. «¿Qué situación, Teresa?», le respondí fingiendo ignorancia, pero presintiendo que estaba a punto de descubrir más piezas del rompecabezas. «Pues lo del acuerdo». Parecía genuinamente sorprendida por mi pregunta. «Todo el mundo en la empresa lo comenta. Pensé que lo sabías». Mi corazón se disparó, pero mantuve la expresión neutra. Años de práctica en eventos sociales me enseñaron a esconder emociones bajo una sonrisa educada. «Teresa, querida, sabes cómo soy discreta. Ricardo y yo no discutimos asuntos de su trabajo». Ella se inclinó, bajando la voz. «Es sobre la hija de Cristina, su exnovia, antes de ti. Dicen que cuando la madre murió, él asumió la responsabilidad. Por la niña, financieramente, quiero decir». «¿Hija?». La palabra me cayó como un rayo. No una amante, sino una hija. Una niña de una relación anterior que yo nunca supe que existía. «Teresa, ¿de qué estás hablando exactamente?». Mi voz ahora temblaba ligeramente, la máscara de compostura comenzando a agrietarse. «Oh, Dios mío, ¿realmente no sabías?». Teresa se cubrió la boca con la mano, los ojos desorbitados de horror. «Elena, discúlpame. Nunca debí haber mencionado esto. Por favor, olvida lo que dije. Debe ser solo un rumor de oficina». Pero era demasiado tarde. La semilla estaba plantada y una explicación alternativa comenzaba a tomar forma en mi mente. Una que, aunque todavía dolorosa, era menos devastadora que la traición romántica que yo había imaginado. Esta nueva información lo cambió todo. ¿Sería posible? ¿Ricardo me habría escondido una hija durante todos estos años? ¿Por qué nunca me lo contó? Y si fuera verdad, eso significaba que la joven que había visto con él, Valeria, podría ser su hija biológica, no su amante. La duda me consumía, oscilando entre sentimientos contradictorios. Estaba la traición a la confianza. Esconder algo tan significativo por tanto tiempo era imperdonable. Pero también estaba la posibilidad de que sus acciones, aunque secretas, estuvieran motivadas por un sentido de responsabilidad, no por una pasión ilícita. Decidí contratar a un investigador privado, usando mis ahorros personales, dinero que había guardado a lo largo de los años, escondido incluso de Ricardo, una reserva de emergencia que nunca imaginé usar de esta forma. El investigador,
Un hombre taciturno y de pocas palabras, garantizó discreción absoluta. En el día festivo local que celebra la fundación de la ciudad, con su tradicional desfile cívico, observé a Ricardo recibiendo un mensaje en el celular, que lo dejó visiblemente perturbado. Palideció, las manos temblando ligeramente mientras releía el texto. «Necesito irme», anunció, levantándose abruptamente de la grada donde veíamos el desfile. «Emergencia en el trabajo». «¿En día festivo?», cuestioné, sabiendo perfectamente que era una mentira. «Los mercados internacionales no paran, Elena». La excusa ensayada, entregada con una sonrisa tensa. «No me esperes para cenar». Mi investigador confirmó más tarde que Ricardo fue a encontrarse con Valeria en un hospital. Ella había sufrido un accidente de coche. Nada grave, pero suficiente para provocar una carrera desesperada de un padre preocupado. Las fotos mostraban a Ricardo en el pasillo del hospital, conversando intensamente con los médicos, el rostro una máscara de preocupación genuina. Esas imágenes, más que cualquier otra evidencia, me convencieron. Aquel no era el comportamiento de un amante, era la desesperación de un padre. El rompecabezas comenzaba a encajar, y con él, una nueva ola de magua me invadió. No el dolor de la infidelidad, sino el dolor más profundo de la exclusión. ¿Por qué nunca confió en mí lo suficiente para compartir esto? Después de 9 meses de angustia e investigaciones, mientras preparábamos nuestra tradicional cena de Navidad, decidí que era hora de la confrontación final. Nuestros hijos vendrían con sus familias, y antes de que la casa se llenara con el caos festivo de nietos y conversaciones alegres, necesitaba escuchar la verdad de la boca de mi marido. Encontré a Ricardo en su despacho, organizando algunos regalos de última hora. El hombre que pensaba conocer después de 25 años de matrimonio, pero que ahora parecía un extraño. «Necesitamos hablar», anuncié, cerrando la puerta detrás de mí. Él levantó los ojos, sorprendido por mi tono. «¿Pasó algo? ¿Quién es Valeria Andrade?», pregunté directamente, sin rodeos. El shock en su rostro fue instantáneo. Ojos desorbitados, boca entreabierta, manos súbitamente inmóviles. Por un momento, pareció que el tiempo se hubiera congelado. Entonces, lentamente, se sentó, el cuerpo pesado como si cargara el mundo sobre los hombros. ¿Cómo? No terminó la pregunta. ¿Eso importa? Sé que pagas su universidad. Sé que te encuentras con ella regularmente. Sé que sufrió un accidente recientemente y corriste al hospital. Sé que se va a graduar y serás homenajeado en la ceremonia. Saqué los estados de cuenta bancarios, los recibos, las fotos del investigador, todas las evidencias que había recolectado meticulosamente durante meses. Las esparcí sobre el escritorio como cartas en un juego mórbido. Lo que no sé, Ricardo, es por qué me mentiste durante todos estos años. Él miró los papeles en silencio, la respiración irregular. Cuando finalmente habló, su voz estaba entrecortada. «Es mi hija». Incluso ya sospechándolo, escuchar la confirmación me golpeó como un puñetazo. «¿Tu hija?», repetí, la voz casi un susurro. «Una hija que me escondiste durante 25 años de matrimonio». No fue así, Elena. Se pasó la mano por el rostro, un gesto de cansancio profundo. «Valeria es hija de Cristina, una mujer con quien me relacioné antes de conocerte. La relación terminó. Algunos meses después descubrí que estaba embarazada. Cristina no quería que yo formara parte de sus vidas. Fue una condición suya. Dijo que tenía una nueva relación, que el nuevo compañero asumiría la paternidad y que mi presencia solo complicaría las cosas. ¿Y simplemente aceptaste?» La incredulidad en mi voz era palpable. En ese momento parecía lo correcto. Era joven, asustado, enfocado en la carrera. Firmé los documentos renunciando a la paternidad legal, pero hice un acuerdo financiero. Enviaba dinero mensualmente a una cuenta a nombre de Cristina. Fue lo mínimo que pude hacer. ¿Y cuándo nos conocimos? ¿Por qué no me lo contaste? Desvió la mirada, avergonzado. Al principio no parecía relevante. Estábamos enamorándonos, construyendo nuestra propia historia. Y después vino Pablo y Sofía y nuestra vida juntos. El tiempo pasó, y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se hacía contarlo. ¿Y cuándo decidiste acercarte a ella? ¿Cuándo sucedió eso? Hace unos 3 años,
Cristina murió. Cáncer. Valeria tenía 19 años y estaba a punto de entrar a la universidad. Ella me buscó. Dijo que siempre supo que yo era su padre biológico, que Cristina nunca se lo ocultó. Solo le pidió que respetara el acuerdo hasta que fuera adulta. La revelación era tan grande, tan absoluta, que me sentí mareada. Me apoyé en el escritorio para no caer. 3 años, Ricardo. 3 años encontrándote con tu hija a escondidas, mintiéndome, inventando viajes y reuniones. Tuve miedo. Elena. Su voz temblaba ahora. Miedo de tu reacción. Miedo de destruir lo que teníamos. ¿Miedo? La palabra encendió una chispa de rabia que rápidamente se transformó en incendio. ¿Me conoces tan poco que pensaste que le negaría a una joven el derecho a conocer a su propio padre? ¿Qué clase de monstruo crees que soy? No es eso. Yo solo... Titubeó, como si buscara las palabras correctas. ¿Recuerdas cuando descubrimos que había salido con Mónica antes de conocerte? ¿Cómo te dolió? ¿Cómo dijiste que no querías ni oír hablar de mis relaciones anteriores? Eso fue hace 20 años. Una conversación tonta de recién casados. ¿Y usaste eso como excusa para esconder una hija? La indignación me sofocaba. No, Ricardo. No conviertas esto en mi culpa. La verdad es que fuiste cobarde. Demasiado. Cobarde para asumir tus responsabilidades abiertamente. Demasiado cobarde para confiar en tu propia esposa. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero no sentí compasión. Solo un vacío inmenso donde antes había amor y confianza. Tienes razón, admitió, la voz casi inaudible. Fui cobarde. Y ahora lo perdí todo, ¿verdad? ¿Me vas a dejar? Sorprendentemente, esa pregunta me hizo detenerme. ¿Iba a dejarlo? La respuesta que parecía tan obvia horas antes ahora estaba envuelta en dudas. Ricardo había mentido, sí, por años. Había roto nuestra confianza de maneras que nunca imaginé posibles, pero no había traicionado nuestros votos de la forma que inicialmente sospeché, y había asumido, aunque tardíamente, la responsabilidad por su hija. No sé, Ricardo, respondí honestamente. No sé si nuestro matrimonio puede sobrevivir a este nivel de engaño. No sé si puedo volver a confiar en ti. ¿Qué quieres que haga? Parecía genuinamente perdido, vulnerable de una manera que raramente demostraba. Quiero conocerla, respondí, sorprendiéndonos a ambos. Quiero conocer a tu hija, entender quién es ella, quién eres tú con ella, y después, quizás, podamos decidir si todavía existe un nosotros para salvar. En las semanas siguientes, mientras la ciudad se preparaba para el tradicional carnaval, enfrenté mi propio viaje interior. Tuve que confrontar no solo la mentira de mi marido, sino también mi propio prejuicio y rigidez que podrían haberlo llevado a esconder una parte tan importante de su vida. Reexaminé mis valores, mis conceptos sobre familia, sobre perdón. El encuentro con Valeria fue programado para ocurrir durante el Festival de Primavera, la celebración que marca el inicio de la primavera. Un nuevo comienzo, quizás simbólicamente apropiado para la situación. Elegí un vestido azul claro, mi cabello recogido en un moño simple, sin maquillaje. Quería que me viera como realmente soy, sin artificios. Ricardo estaba visiblemente nervioso, alternando entre el silencio absoluto y explicaciones innecesarias sobre el festival, el clima, cualquier cosa que llenara el vacío de nuestra comunicación dañada. Encontramos a Valeria cerca de la fuente principal de la plaza. Cuando la vi acercándose, noté inmediatamente las similitudes. La forma del rostro, la manera de caminar, incluso ciertos gestos que eran inequívocamente de Ricardo. ¿Cómo nunca? ¿Lo había notado antes? Elena, dijo Ricardo formalmente. Esta es Valeria. Valeria, esta es Elena, mi esposa. La joven extendió la mano, el gesto formal contradiciendo la emoción en sus ojos. Es un placer finalmente conocerla oficialmente, señora Mendoza. Elena, corregí automáticamente. Solo Elena. Apreté su mano y sentí un ligero temblor. Estaba tan nerviosa como yo. El inicio fue torpe. 3 personas cargando el peso de secretos y revelaciones, intentando encontrar un terreno común. Caminamos por el festival, comentando sobre las atracciones, la música, el clima. Banalidades seguras que evitaban el elefante en la habitación.
Fue durante un momento en que Ricardo se alejó para comprar bebidas que Valeria finalmente rompió la barrera. «Yo siempre supe de usted», dijo abruptamente. «Mi madre tenía fotos suyas, recortes de periódico de los eventos sociales a los que asistía con con Ricardo. Quería que supiera qué tipo de familia él había construido». La revelación me tomó desprevenida. «Su madre guardaba fotos mías». «No por celos o resentimiento», aclaró Valeria rápidamente. «Ella amaba al hombre con quien se casó, mi padrastro, pero quería que entendiera que Ricardo había seguido otro camino, formado otra familia, y que sería injusto de mi parte aparecer y desordenar eso. Entonces, ¿por qué buscaste a Ricardo cuando ella murió?» Valeria sonrió tristemente. «Porque era su deseo. En su lecho de muerte, me dio permiso para buscarlo, si yo quería. Dijo que el acuerdo había sido para protegerme cuando era niña, pero que ahora era adulta y podía tomar mis propias decisiones». «¿Y Ricardo? ¿Cómo reaccionó cuando lo buscaste?» «Lloró», respondió simplemente. «Lloró como un niño cuando nos encontramos por primera vez. Dijo que nunca se había perdonado por no formar parte de mi vida, que había enviado regalos secretamente en todos mis cumpleaños, regalos que mi madre guardaba hasta que yo fuera mayor para entender la situación. Sentí algo romperse dentro de mí, no de dolor, sino como si una costra dura estuviera resquebrajándose para permitir que algo nuevo creciera. Ricardo nunca me había contado sobre los regalos, sobre cuánto sufría en silencio. Y nunca mencionó que quería presentarte a mí». La pregunta salió más amarga de lo que pretendía. Valeria titubeó, claramente eligiendo las palabras. Lo mencionó varias veces, especialmente en los últimos meses, pero siempre decía que necesitaba encontrar el momento adecuado, que era complicado. Confieso que llegué a enojarme, a cuestionar si se avergonzaba de mí. «Nunca fue por vergüenza». La voz de Ricardo nos sorprendió. Había regresado silenciosamente, cargando 3 vasos. «Fue por miedo. Miedo de perder a las 2 mujeres más importantes de mi vida por errores que cometí. Y al final, casi las pierdo de todos modos». La mirada que intercambiamos en ese momento contenía más de lo que las palabras podrían expresar. Dolor, arrepentimiento, comprensión renuente, y quizás, solo quizás, el primer atisbo de perdón. El año que siguió fue de reconstrucción lenta y a menudo dolorosa. Ricardo y yo iniciamos terapia de pareja, un proceso al que él se resistió inicialmente, pero que acabó revelándose esencial para reaprender a confiar el uno en el otro. Valeria se graduó con honores y estuve presente en la ceremonia, al lado de Ricardo, cuando recibió el reconocimiento público por su apoyo. Fue un momento agridulce, cargado de emociones contradictorias. Poco a poco, Valeria comenzó a formar parte de nuestra vida familiar. La presentamos a nuestros hijos, sus medio hermanos, en un proceso cuidadosamente gestionado que generó desde shock e ira inicial hasta eventualmente una curiosidad genuina y el inicio de relaciones tentativas. Para mí, cada día era un nuevo desafío. Había momentos en que la magua resurgía con fuerza total, en que la duda me consumía. ¿Y si hay más secretos?, me preguntaba en las noches de insomnio. ¿Cómo puedo saber que ahora conozco toda la verdad? Pero había también momentos de claridad, en que comprendía que todos estamos hechos de capas, de elecciones imperfectas, de errores e intentos de acierto. Ricardo cambió. La revelación del secreto pareció liberarlo de un peso que cargaba desde hacía décadas. Se volvió más presente, más honesto, más vulnerable. Y yo también cambié. La mujer complaciente que evitaba confrontaciones a toda costa dio lugar a alguien que aprendió a exigir verdad, a establecer límites, a valorarse. Volví a trabajar, concluyendo mi curso de contabilidad y abriendo un pequeño despacho que rápidamente ganó clientes. El dinero no era necesario. Ricardo continuaba proveyendo bien para nosotros, pero la independencia, la sensación de propósito propio, era algo a lo que nunca más renunciaría. En una cena reciente, Valeria me trajo un regalo, un libro sobre historias de mujeres que reinventaron sus vidas después de los 50. En la dedicatoria, escribió: «Para Elena, que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Con admiración y cariño, tu hijastra, si me permites». Hijastra.
La palabra que nunca imaginé que formaría parte de mi vocabulario ahora traía un extraño consuelo. No era la familia que planeé, ciertamente no era el viaje que elegí conscientemente, pero era nuestra. Imperfecta, complicada, construida, sobre escombros y reconstruida con una honestidad tardía. Ricardo y yo todavía tenemos mucho que resolver. La confianza, una vez rota, no se pega fácilmente. Permanece frágil, con grietas visibles que nos recuerdan constantemente lo que se perdió. Pero quizás sea así como funcionan las relaciones duraderas, no como cuentos de hadas inmaculados, sino como obras en construcción, eternamente inacabadas, siempre exigiendo mantenimiento y cuidado. Mientras escribo estas palabras, en el despacho que monté para mí en nuestra casa, un espacio solo mío, una pequeña revolución en nuestro matrimonio. Miro la foto reciente que tengo en el escritorio. En ella estamos todos, Ricardo y yo, nuestros hijos Pablo y Sofía, con sus cónyuges, nuestros 3 nietos y Valeria. Una familia expandida, redefinida, todavía aprendiendo a navegar en aguas desconocidas. Tengo 53 años ahora. No soy más la joven idealista que un día fui, ni la esposa resignada en que me convertí por tantos años. Soy una mujer que enfrentó la traición, no la traición romántica que imaginé, sino la traición a la confianza, quizás igualmente devastadora, y sobrevivió. Más que eso, renació. Si hay una lección que aprendí en este viaje involuntario, es que las verdades más difíciles de afrontar son frecuentemente las que más nos liberan. La confrontación que por tanto tiempo evité se convirtió en el portal para mi propia liberación. El dolor que tanto temí se reveló el catalizador para una versión más auténtica, más fuerte de mí misma. No sé qué reserva el futuro, para Ricardo y para mí. Lo que sé es que nunca más seré definida solo en relación a él. Nunca más sacrificaré mi esencia en nombre de la paz aparente. El matrimonio que logremos preservar, si es que lo logramos a largo plazo, será fundamentalmente diferente, una sociedad de iguales, basada no en ilusiones cómodas, sino en verdades incómodas y necesarias. En cuanto a Valeria, estamos construyendo una relación propia, independiente de Ricardo, una amistad cautelosa, nacida de las circunstancias más improbables, pero no menos genuina por ello. Veo en ella rasgos del hombre que amé, sí, pero también una fuerza y determinación que admiro profundamente. En el próximo Festival de Primavera, completaremos un ciclo, 1 año desde nuestro primer encuentro oficial. Valeria sugirió que lo celebráramos juntos, un nuevo ritual para marcar no lo que perdimos, sino lo que encontramos a lo largo del camino. Y así seguimos, todos nosotros, navegando por los complejos laberintos de las relaciones familiares, descubriendo que la familia no es necesariamente lo que planeamos, sino lo que construimos con las piezas imperfectas que la vida nos ofrece. Secretos revelados, heridas cicatrizando, nuevos comienzos brotando de las cenizas de lo que un día pensamos que era verdad. La vida raramente sigue el guión que imaginamos para ella. Las revelaciones más profundas frecuentemente llegan envueltas en dolor. Las transformaciones más significativas nacen de crisis que preferiríamos evitar, pero quizás sea justamente en las fracturas, en las imperfecciones, donde encontramos nuestra verdadera fuerza. No la fuerza de quien nunca se quiebra, sino la resiliencia de quien se reconstruye, pieza por pieza, con una sabiduría que solo la adversidad puede enseñar. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo arrugas que no estaban allí antes de esta crisis, canas que se multiplicaron en el último año, pero veo también un brillo en los ojos que se había apagado hacía mucho tiempo, la chispa de una mujer que redescubrió su propio valor, que aprendió que nunca es demasiado tarde para reescribir su historia. Y eso, más que cualquier cuento de hadas matrimonial, es una victoria que nadie me puede quitar.